El infierno, un lugar de castigo eterno para los pecadores, donde pararán aquellos que cometieron pecados sin arrepentirse y donde estarán por la eternidad entre el fuego y la lava. Un lugar donde la llama nunca se apaga, donde habrá mucho sufrimiento y dolor eterno. Un lugar reservado para Satanás y sus ángeles y para todos aquellos que rechazaron el mensaje de salvación cuando estaban en vida. Pero, ¿es verdad esto? ¿Será acaso que existe en realidad ese lugar llamado infierno? ¿Qué dice la Biblia hebrea acerca del infierno? ¿Será un lugar o un evento? Quédate con nosotros hasta el final del video. El infierno. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una vez al Despertar. Y hoy tenemos una vez más a un invitado especial, a Israel Suárez. Anteriormente estaba con nosotros exponiendo el tema sobre el anticristo, que abajo en la descripción voy a dejar el video del tema del anticristo. Y para todos aquellos que no lo conozcan, él es licenciado en comunicación, estudió lo que es teología. Y también actualmente estás estudiando Derecho, ¿verdad? Sí, así es. Estás estudiando Derecho. Y bueno, pues dicho esto, dejamos el lugar a quien que responda y vamos a hablar de un tema que también es de suma importancia y que para mí creo que va a ser muy polémico para muchos grupos religiosos. Así Muy que bien. bienvenido. Adelante, es todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Marcos, por esta invitación. Pues vamos a comenzar directo, ¿verdad? Con este tema. Es un tema, como tú dices, ¿no? Va a ser un poco polémico por el tema de que siempre se ha tenido una idea acerca de lo que es el infierno, pero a la luz de la Biblia y a la luz de la cultura hebrea, pues el infierno que actualmente se cree y se predica no es como tal. Así que pues vamos a empezar. Voy a rápidamente leer unos versículos que yo creo que son muy importantes para este tema, Marcos. Hebreos 9:27 dice así: y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Sí, ahorita vamos a profundizar un poco en este tema, ¿verdad? Sobre el tema del juicio, pero sí está establecido que el hombre, como dice el versículo, muera una sola vez y después juicio. Otro versículo, Primera de Corintios 15:51, dice Pablo, he aquí, digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahorita vamos a también abordar sobre este tema, ¿verdad? Sobre lo que es dormir dentro de lo que es el pensamiento de la cultura hebrea. Vamos a escudriñar qué significa esto, porque va muy ligado con la muerte. Continúo. Mira, rápidamente aquí te enseño como un diagrama que hice en donde esto es lo que siempre nos han dicho. Es decir, aquí empezamos por aquí, una persona muere, ¿sí? Vamos a pensar que esta persona es un creyente, ¿verdad? Va a la iglesia, da los diezmos, ofrendas y todo, ¿verdad? Es un creyente. Este creyente cuando muere, por lo regular, siempre en el funeral, toda la familia que dice, pues este señor, vamos a suponer que es un señor que tocaba en alabanza y tocaba la guitarra. Siempre que muere un creyente, dicen, esta persona ya está en el cielo, ¿sí? Si dicen, por ejemplo, no sé, era alguien de la alabanza, ya le está tocando al Señor. ¿Qué? El instrumento que tocara, ¿no?
O si Sí, cantaba, ya le está cantando al Señor. ¿Sabes cómo? Entonces, eso es lo que a veces sucede, que las personas así dicen, ya está en el cielo. Y luego de repente otros dicen, pero está dormido esperando a Cristo. Entonces tú dices, bueno, o está dormido o está en el cielo. ¿Sabes cómo? O sea, a veces como que sí, entre ellos se, se confunden. Entonces, ahora, esta persona que está muerta, ya sea que esté dormido o que esté en el cielo, ¿verdad? Porque no se ponen de acuerdo. Independientemente de eso, la creencia escatológica, que usualmente es el dispensacionalismo, que dice que esta persona, que vamos a suponer que sí esté en el cielo, va a ser arrebatada. Entonces, de estar en el cielo, que vendría el rapto del dispensacionalismo, pues esta persona, de estar en el cielo, bajaría a la tierra para tener un cuerpo glorificado, ¿sí? Y según dentro del dispensacionalismo sería la primera resurrección. Entonces esta persona, te digo, murió, se fue al cielo, fue arrebatado, o sea, del cielo, entre comillas, bajó a la tierra para ser resucitado, ¿sí? Y después viene el juicio y viene el galardón para los creyentes. Y posteriormente la vida eterna en el cielo, aunque pues el dispensacionalismo también habla del reino milenial, que ahorita no vamos a meter en ese tema, pero la incongruencia aquí es esto, ¿no? De que una persona vive, muere, se va al cielo, y si ya está en el cielo, si ya está con el Señor, entonces ¿para qué baja a la tierra? Para resucitar en un cuerpo glorificado y luego volver a regresar al cielo, ¿sí me explico? Entonces, eso no tiene mucho sentido. Ahora vamos a pensar en un pagano, ¿verdad? Pues este pagano vive, muere, se va al infierno, el infierno que todos consideran que está debajo de nuestros pies. Y cuando viene lo que es el rapto del dispensacionalismo, pues como es pagano, no era creyente, no resucita, ¿verdad? Solamente los que sí creían, los que sí creen, ¿verdad? Pues resucitaron. Entonces, este pagano no resucitaría, sino hasta que fuera el juicio del trono blanco. Ahí sería, según enseña el dispensacionalismo, que ahí sería la segunda resurrección, porque en la primera solamente resucitaron los creyentes, ¿verdad? sí, Entonces, este pagano que estaba en el infierno, hasta el juicio del trono blanco, resucita para ser enjuiciado. Es enjuiciado, obviamente termina como culpable por sus pecados y lo lanzan al lago de fuego, que el lago de fuego el creyente pues lo considera como una especie de infierno más grande, en donde ya ahí es la vida, perdón, la muerte segunda, ¿sí? Entonces, aquí la incongruencia es que una persona muere, se va a un infierno, que de dicho culturalmente se considera que está debajo de nuestros pies, no resucita, se sigue quemando en ese infierno, y cuando resucita, solamente resucita para ser enjuiciado y otra vez mandarlo a otra especie de infierno, pero más grande, ¿sí? Entonces, aquí lo que pongo en la pregunta es, ¿realmente es así? Antes de continuar, quiero que me digas si a ti también te enseñaron esto. sí, desde toda la vida de que, pues, si no te arrepientas, te vas a ir al infierno, hay que estar en cuentas con Dios y todo eso, y que hay lava, que el gusano que nunca muere, te empiezan a fomentar esto como para temorizarte y que a través de esa interpretación o esa doctrina, pues la gente pues adora a Dios o busca de Dios por temor a no ir al infierno y no porque en verdad quiere servirle, ¿sí me entiendes? Entonces buscan eso como para meterles un poco de temor o miedo a la gente. Eso es lo ¿Ok? que nos han metido a la cabeza. Pero la estructura que te estoy contando, más o menos, sí es lo que también te han dicho. Sí, sí, sí. Sí, Sí, ok. todo tiene estructura. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a ver si realmente es así, ¿verdad? Ahora, antes de ya entrar a profundidad, hay unas cosas que no podemos negar, Marcos. Aquí estoy poniendo los versículos, solamente voy a leer las ideas.
Número 1, el hombre vive y muere, eso no lo podemos negar. Número 2, el Mesías, Yeshua, sí habla de un castigo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver después. Otra cosa innegable es que el arrebatamiento sí sucederá, no como el dispensacionalismo lo enseña, pero sí va a suceder. Otro punto innegable es que sí habrá una glorificación de cuerpos. ¿Cuándo? Más adelante también lo vemos. Otra cosa innegable es que Satanás, sus demonios y la muerte tendrán su castigo. Eso tampoco lo podemos negar. Y por último, ya hubo una primera resurrección, ¿sí? Yo sé que el dispensacionalismo enseña que nadie ha resucitado, salvo el Mesías, pero ya hubo una primera resurrección, ¿sí? Así que todas las personas que nos están viendo, si quieren informarse cuál fue esa primera resurrección, vayan a Mateo 27:52, ahí van a ver el tema. No lo voy a abordar mucho aquí, pero hay que tener en mente eso. Ya hubo una primera resurrección, a pesar de que el dispensacionalismo dice que no. Muy bien, continúo. Ahora, vamos a ver el término infierno. Marcos, la palabra infierno no existe en el original ni hebreo ni griego. Si tú y yo tuviéramos una Biblia griega, hebrea, cualquiera de las dos, griega en el Nuevo Testamento, hebrea en el Viejo Testamento, no existe la palabra infierno. La palabra infierno se originó cuando vino el idioma latín, cuando la Biblia, de estar en griego, este señor San Jerónimo, que así lo conocen en el siglo IV, agarra los papiros griegos, los pasa al latín, y cuando se topa con el término, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero cuando se topa con el término Gehenna, ahorita lo vamos a ver, él quita ese término y pone infernus. Ahora, el término infernus latino significa un lugar abajo donde habitan los malos y los muertos, ¿sí? Dentro de la cultura griega, los griegos conocían tenían una percepción de que abajo de sus pies había un Hades, un inframundo, y el que era el rey de ese inframundo era pues el dios Hades. Ya ves que los griegos creían en Zeus, Poseidón, Atena, bueno, Hades era otro dios y ellos consideraban que Hades vivía debajo de sus pies en un inframundo y Hades era el rey de ese lugar. Ahora, en el siglo II y III, muchos teólogos que eran creyentes en el Mesías, pero influenciados por la cultura greco-romana. Cuando digo greco-romana es porque tanto la griega como la romana pues, son muy similares. Confunden o hacen un sincretismo, combinan la creencia del castigo que habla la Biblia con el Hades griego, ¿sí? De tal manera que dijeron, bueno, en el Hades griego, quien reina es Hades y está debajo de nuestros pies, su reino. Entonces, ya poniéndolo con la Biblia, se les hizo muy fácil decir, pues entonces quiere decir que debajo de nuestros pies hay un infierno donde hay fuego, donde hay lava y que los malos ahí caen y el que reina es Satanás, ¿sí? O sea, se hizo esta combinación de ideas, a eso se le llama sincretismo, en donde algo que está escrito en la Biblia se combina con una idea pagana, una idea cultural de otro pueblo, que estamos hablando en este caso de los griegos. Entonces, para los creyentes griegos, o bueno, creyentes de origen griego, que dijeron, pues Hades es el malo, Satanás es el malo, y los dos reinan debajo de nuestros pies. Y ahí caen los malos, ¿sí? Hay fuego, ¿sabes cómo? Por eso se vino ese sincretismo. Agustín de Hipona escribe un libro que se llama La ciudad de Dios, más o menos por el siglo II y III, y él menciona precisamente el infierno como un lugar de azufre, donde están las almas ahí muriendo, quemándose, ¿verdad? En el momento en el que mueren, ¿sí? Y pues él confundió, como te digo, el Hades griego
con el lago de fuego que viene en Apocalipsis. Ahorita vamos a ir separando términos para que vayas más o menos, vayamos entendiendo. Y otra cosa que culturalmente también afectó mucho el tema del infierno es la Divina Comedia de Dante Alighieri, que en el siglo XIV escribió esta novela en donde ya se vino la exageración, hablando de que un infierno que tiene como 7 o 12 niveles y que cada nivel es un diferente castigo y que los demonios tienen cargos y que ahí está con el tridente picando a las almas y o sea, ahí ya también esa novela, porque es una novela, la Divina Comedia, vino también en el medievo a anexarse a toda la creencia de un infierno, ¿verdad? Y se combinó, entonces, pues por eso hasta la fecha se cree eso, ¿verdad? Tanto por el sincretismo de los griegos como por la Divina Comedia de Dante. Mateo 5:22, te lo leo rápido, dice, pero yo os digo, está hablando el Mesías, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fauto o tonto quedará expuesto al infierno de fuego, ¿sí? O sea, aquí dice infierno de fuego, porque estoy leyendo una Biblia, que en este caso es la Reina Valera, que la Reina Valera viene de latín, ¿sí? Y si yo tomo ahorita el texto latino de Mateo 5:22, va a decir infernus también, ¿sí me explico? Bueno, entonces vamos más adelante. Pregunta, ¿qué creían los hebreos? Bueno, pues en la cosmovisión y en la cultura hebrea no se tenía la existencia de un infierno como los griegos lo creían. El judío de a pie, realmente, pues los judíos que estaban en el pueblo, ¿verdad? Cualquier judío, pues ellos tenían las instrucciones y las enseñanzas de los fariseos. Y los fariseos sí creían bueno, obviamente los fariseos sí creían en la muerte y también creían en la resurrección, pero ellos creían en una resurrección que se llamaba corpórea, la cual, es decir, que es como si tú, Marcos, por ejemplo, cuando murieras, tus huesos y tu piel y tus músculos y todos tus órganos se fueron otra vez a unir. Esto lo toma por el profeta Ezequiel cuando habla de los huesos secos, donde dice que empiezan a ver cómo cartílago con hueso y con músculos se empiezan a unir, ¿verdad? Entonces, esa es una resurrección corpórea, no una resurrección ¿cómo se le dice? Glorificada, ¿verdad? O cuerpos glorificados, pues como el Mesías sí lo ha enseñado, donde dice que seremos semejantes a los ángeles. Los fariseos creían en eso, una resurrección corpórea, ¿sí? Y los saduceos, ellos simplemente no creían en ninguna resurrección. Lo que los fariseos y saduceos y el judío en general, el israelita en general también, creían era en el Seol. Ahorita vamos a ver sobre el Seol, pero bueno, vamos a separar términos. Una cosa es el Seol, otra cosa es la Gehenna, que es un término griego, pero en hebreo sería el Valle de Ben Hinnom. Ahorita vamos a ver qué es el Valle de Ben Hinnom. Otro término que hay que separar es el Tehom, que es un término hebreo, significa abismo. Y por último, pues el lago de fuego, que es el que aparece en Apocalipsis. Ahorita lo vamos a ver, pero sí hay que separar todos los términos. El problema del creyente es que no sabe separar estos términos precisamente, y menos conoce los términos hebreos para poder separarlos de manera correcta. Ahora, para el creyente es importante, tiene que saber que en la cultura hebrea, cuando digo la cultura hebrea me refiero a que pues, la Biblia fue escrita bajo la cultura hebrea. No podemos leer la Biblia sin consultar cómo era el pensamiento o la perspectiva hebrea de la palabra. Para la cultura hebrea, el dormir y morir era como lo mismo. Por ejemplo, aquí este versículo de 1 Reyes 2:10 dice, y David, el rey David, durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Entonces aquí el término dormir lo asemejan como a morir, ¿sí? Primera de Corintios 15:20 dice, pero el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen, ¿sí? Primicias de los que duermen.
primicias de los que están dormidos, de los que están muertos, en pocas palabras. Apocalipsis 1:18 dice el Mesías, y el que vive, aunque estuve muerto, porque el Mesías murió, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y entre paréntesis le pongo Seol. Ahorita vamos a ver el tema del Seol a profundidad, pero él aquí, o sea, el Mesías habla de que estuvo muerto. Otras versiones hablan estuve dormido, ¿sí? Esta dice muerto, pero chequen las versiones, algunas van a decir dormido. Ahora, Juan 11:11, el Mesías dijo esto. Dicho esto, les dijo a los discípulos, nuestro amigo Lázaro, que es el que resucitó, el Mesías, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle, ¿sí? O sea, el dormir y el morir eran términos similares y en la cultura hebrea así era. A Juan 5:28, ¿no os maravilláis por esto? Pues llegará la hora en la que todos los que yacen en los sepulcros, esto significa Seol, pues sepulcro, oirán su voz. Ahorita vamos, como te digo, vamos a ir avanzando con el término Seol, pero aquí está hablando de los que están en los sepulcros, de los que están muertos, ¿verdad? Juan 5:29, siguiendo con eso, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ahorita vamos a ver también eso, pero aquí ya se contestó algo, ¿verdad? Algo de lo que estábamos hablando al principio cuando vimos este panorama de lo que siempre nos han dicho. 1 Corintios 15:51, aquí os digo el misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. También ya lo leímos. Ahora, cuando una persona, o en el hebreo, cuando se quiere hacer alusión de que alguien está dormido, pero dormido de literal reposar, de dormirte en una cama, el término es chakab, aquí lo estoy poniendo, que significa acostarse, caer, dormir, reposar o siesta. Pero cuando se hablaba de morir, no lo puse el término ahorita, pero si no me equivoco, el término hebreo es mut. Sería como M-U-T, mut. Y mut significa morir o dormir, ¿sí? Pero sí hay que separar también esto, que para los hebreos, morir y dormir era como lo mismo. Continúo, Marcos, ¿vamos bien? Vamos bien. Muy bien, entonces ahora sí el Seol o Sheol. Sheol en su término hebreo significa sepulcro, tumba, lugar de muertos. Números 16:30 dice, pero si el Eterno crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol. Entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a el Eterno. Aquí este versículo de Números habla de cuando Coré tuvo su rebelión y que dice que se abrieron literal la tierra y que estos hombres cayeron directamente al Seol. Ahorita vamos a ver qué onda con el Seol, ¿verdad? Estamos viendo esto. Ahora, en 1 Samuel 2:6 dice, el Eterno hace morir y también da la vida. Él hace bajar al Seol y también hace subir. Salmos 6:5, porque no habrá memoria de ti en la muerte. Y en el Seol, ¿quién te alabará? Es decir, las personas que mueren y van al Seol no tienen memoria. Aquí dice el Salmo, porque no habrá memoria de ti en la muerte. Eclesiastés 9:5, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque hasta su memoria es puesta en el olvido. Cuando una persona muere, hay personas que dicen que sus familiares están muertos, pero que saben lo que está sucediendo en la tierra. No, ellos no saben nada de lo que está sucediendo al momento en el que una persona muere. Incluso dice que su memoria es puesta en el olvido, ¿sí? Están dormidos. Ahora, el Seol es un lugar, pues, en donde las almas están reservadas. Tanto los que duermen en el Mesías, o sea, que son creyentes, como los incrédulos. Para la Escritura, dormir es como morir, ¿sí? Entonces, en el Seol, actualmente, hay personas que están dormidas, las almas están dormidas, tanto creyentes como malos, como incrédulos. Si tú y yo ahorita nos... Perdón que te interrumpa.
ahí con eso podemos descartar los videos que hay de ciertas personas que lloran de que visitaron el infierno y que vi a Shakira, perdón, vi a tal famoso, vi a Hitler o vi a Selena y que me dijo que no cantáramos de esas canciones. Así que Por, queda su- que visitaron el por, infierno. por supuesto, o sea, todo ese tipo de personas que incluso a mí también me asombra que a veces hay creyentes, ¿sí? Que dan testimonio y es que fui al infierno y vi al Papa y vi a tal, ¿verdad? No sé, Michael Jackson, quien sea, Ajá. famosos, como tú dices. No, no, o sea, totalmente descartado. Eso, pues no sé qué se habrán tomado, ¿no? Antes de dormir, pero no, realmente no. O, pues, la mente también juega con uno, ¿verdad? O son Sí, sí. sueños, ¿verdad? Pero no, o sea, realmente no, eso no es así. Como te decía Marcos, o sea, si tú y yo hoy nos morimos, tú y yo vamos directamente al Seol, en donde nuestra alma está dormida, va a estar dormida, y nuestra esperanza es el día en el que Mesías venga, sea el arrebatamiento bíblico, no dispensacionalista, y nosotros seamos resucitados, ¿sí? Seamos levantados del Seol, ¿sí? Entonces, nosotros no sabríamos qué es lo que está sucediendo aquí en la tierra y estamos en un estado como de inconsciencia, dormidos prácticamente. Entonces, pues el alma es retenida en el Seol cuando muere la persona, pero el Mesías va a destruir al Seol cuando él venga. El Seol o Sheol en hebreo pasa al término griego cuando se escribe el Nuevo Testamento como Hades. Cuando tú leas en el Nuevo Testamento la palabra Hades, es porque está hablando del Seol. Seol y Hades es lo mismo, pero como te digo, hay que entender el Seol en la perspectiva hebrea, no el Hades griego del dios Hades, ¿verdad? En donde hay fuego y donde están ahí Hades reinando. No, como te digo, el Seol, el término Seol al Nuevo Testamento pasa como Hades. Es que ese es el problema, o sea, que cuando el creyente lee Hades, como no sabe esa conexión de que el Hades está hablando del Seol, se van por la finta de que está hablando del Hades griego, del Hades que la cultura griega o los griegos de aquella época pues creían, ¿verdad? Ese es el problema. Bueno, continuamos. Vamos con el Tehom. Tehom es una palabra hebrea y también significa abismo. El término hebreo, Tehom, pasa al griego como tártaro. Hay versiones de las Biblias que cuando hablan del Tehom ponen como abismo o lo ponen como tártaro. Aquí ya depende de las versiones. Mira, Apocalipsis 21 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aquí está hablando, como te digo, de otro lugar que no es el Seol y que tampoco es el Hades. Es el abismo, es el Tehom. El Tehom es un lugar donde hay seres caídos, hay ángeles, espíritus superiores que están en las profundidades de ese pozo, en unas prisiones de oscuridad, que ese Tehom o ese abismo sería como un lugar más allá del Seol, por así decirlo, y están esperando juicio esos espíritus caídos, esos ángeles caídos. Judas 1:6 dice lo siguiente, y los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones hasta el juicio del gran día, ¿sí? Entonces, va a haber un momento donde esos ángeles caídos que están en esas prisiones van a ser enjuiciados. De Perdón que te momento, interrumpa. Tú que entonces, ¿qué piensas de que dicen que los demonios están aquí en la tierra y que, por ejemplo, los que hacen actos o rituales que cuando se siente una atmósfera pues negativa, tú qué le das, qué interpretación le das? es ¿Crees que que hay demonios? hay que separar dos cosas. Cuando está hablando de ángeles que están prisioneros, estos ángeles son de los que habla
la Biblia en Génesis de que esos ángeles fueron los que bajaron a la tierra y que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y que de ahí nacieron los gigantes. Esos ángeles que, como dice Judas, que no guardaron su estado original y que abandonaron su propia morada, son los que están en las prisiones actualmente y que están esperando el juicio. Ahora, una cosa son ellos, que fueron los ángeles que, como ya te dije, ¿no? Bajaron a la tierra, tuvieron unas relaciones con las mujeres y nacieron los gigantes, y que Dios los castigó, que están en estas prisiones. Y otra cosa son los espíritus que actualmente operan en la tierra y que sí tienen cierta influencia sobre la humanidad, y que, por ejemplo, se me viene ahorita el ejemplo de cuando el Mesías Yeshua se topa al demonio, un demonio que lo tenía una persona que, si no me equivoco, era un garadeno, si no me equivoco, así viene el versículo. Entonces, el mismo demonio le dice a Yeshua, ¿qué acaso me vas a enjuiciar antes de tiempo? ¿Por qué? Porque este demonio obviamente sabe de la existencia del Tejón y sabe que también va a venir un juicio. Y él le suplicó, o sea, ese demonio le suplicó al Mesías que no lo mandara al Tejón, que lo mandara con los cerdos. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Se fue con los cerdos. Entonces, te digo, hay que separar esto, ¿no? Tanto los ángeles... Hay una cierta confusión porque interpretan ese texto y por eso te decía para que nos dieras a explicar detalladamente la diferencia. Sí, te digo, una cosa es los ángeles que fueron rebeldes en Génesis, y otra cosa es los demonios que operan actualmente en la tierra. Eso no lo puedo yo negar. Por ejemplo, Daniel, conocemos al profeta Daniel, cuando dice que estuvo orando por 21 días y que un ángel le iba a llevar el mensaje y que no podía, que porque si no me equivoco, fue una potestad, es decir, un demonio o un espíritu que era de una nación, si no me equivoco, bueno, ahorita te debo de cuál nación era, pero habla de que ese ángel representaba a una nación, si no me equivoco, era la griega o la persa. Bueno, a lo que voy es que este demonio de alto rango, por así decirlo, pelea contra el mensajero que le iba a llevar la revelación a Daniel, y dice que este ángel necesitó la ayuda del arcángel Miguel, ¿sí? Y cuando ya llegó el arcángel Miguel, ya pudieron derrotar a ese espíritu, esa potestad, y ya le pudieron llevar el mensaje a Daniel, ¿sí? De hecho, ese mismo mensajero le dice a Daniel, ¿sabes qué? Desde hace días te iba a traer el mensaje, pero fui intervenido, por así decirlo, con esa pelea. Entonces sí hay una guerra espiritual, sí hay una batalla espiritual, eso no lo puedo negar. Bueno, continuamos. Segunda de Pedro 2:4, dice, porque si Elohim, que es el nombre de Dios, es una de las formas de llamar a Dios en hebreo, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, aquí está el término tártaro en español, entre paréntesis tejón, los entregó a cadenas de oscuridad, reservándolos hasta el juicio. O sea, aquí ya Pablo está explicando, ¿verdad? Que fueron los ángeles que pecaron en el Génesis. ¿Continuamos? Entonces, como te dije, ¿verdad? Pues Tejón significa abismo. 1 Pedro 3:18 también dice, porque el Mesías también padeció una vez por los pecados, el justo de los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados. Este es otro versículo que también se malentiende. Lo termino de leer. Dice, porque en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Este versículo es el que se usa cuando se nos enseña que el Mesías, una vez que murió, fue a los infiernos, y pongo con mis manos entre comillas, infiernos,
porque siempre se considera o se cree en el infierno, que siempre se nos ha enseñado, que como te dije es el infierno del Hades, ¿verdad? Pero no, el Mesías a donde fue al Tejón, a predicarles a los espíritus que están encarcelados ahí, que fue cuando pecaron en los tiempos de Noé, poco antes de que Noé hiciera el arca. Y como dice el versículo 20 de 1 Pedro 3, dice, porque en un tiempo desobedecieron, o sea, que se desobedeciendo era el Eterno, y se fueron a meter con las mujeres de los hombres. Dice, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, ¿sí? O sea, mientras el arca iba siendo construida. Dice, en la cual unos pocos, o sea, hablando de Noé y sus hijos y sus esposas, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Solamente ellos 8, Noé, su esposa, Sem, su esposa, Cam, su esposa, y Jafet y su esposa, 8 personas, fueron los únicos que se salvaron con el arca, ¿sí? Este versículo siempre se ha malentendido porque dicen, es que Jesús fue a los infiernos, al infierno como tal, y rescató a 8 personas del infierno. No, este versículo no está hablando de que sacó 8 personas del infierno. Este versículo solamente dice que el Mesías fue al Tejón a predicarle a los espíritus encarcelados. Prácticamente fue decirles por qué estaban ahí, ¿sí? No fue a salvarlos, porque aquí el versículo cuando dice 8 personas fueron salvadas a través del agua, pues aquí está hablando del diluvio, ¿sí? No de que el Mesías liberó 8 espíritus u 8 personas del infierno. ¿Sí me explico? Siempre ha sido muy mal enseñado también este versículo. Bueno, ahora sí, juicio a los espíritus, a los que están en el Tejón. Los demonios gritaron, Mateo 8:29, Yeshua, hijo de Elohim, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? Ah, mira, aquí está el que te estaba diciendo, ¿sí? Te digo, los demonios saben de la existencia del Tejón y saben de que va a haber un juicio final para ellos. Judas 1:6 dice, y los ángeles que no guardaron, ya lo leemos, el que dice que no guardaron su estado original, y abandonan su propia morada, se mantienen bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, ya lo leímos. Según de Pedro 2:4, también ya lo leímos, donde dice que están en el Tártaro, los ángeles, que están en cadenas de oscuridad y que están siendo reservados hasta el juicio. 1 Corintios 6:1 dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? Siguiente versículo, ¿o no sabéis que los santos juzgarán al mundo y el mundo es juzgado por vosotros? ¿Sois incapaces de juzgar las cosas más triviales? Bueno, es que aquí Pablo les está exhortando a que pues sus problemas los arreglaran los creyentes, ¿verdad? Porque les dice en el siguiente versículo, 1 Corintios 6:3, Pablo les dice, ¿o no sabéis que juzgaremos a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? ¿Sí? O sea, aquí Pablo les está diciendo a los creyentes, arreglen sus problemas, los problemas diarios, ¿verdad? Tengan sabiduría, porque no sabéis que en el futuro vamos a juzgar ángeles, ¿sí? ¿Cuáles? Los que están en el Tejón, ¿sí? Que van a ser enjuiciados. Entonces, nomás te lo ponía para que vieras que va a haber un juicio para ellos. Bueno, vamos aquí a un tema ya más complicado, que es el tema de la Gehenna. Gehenna es un término griego que se también mal ha usado para tomarlo como punto de vista hacia el infierno griego, y también es usado como un lugar de castigo. Mateo 5:22, que ahorita ya lo leí, te lo voy a volver a leer, pero vamos a ir como escudriñando cuál es el término real, porque la Reina Valera pone infierno, dice así, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto o tonto quedará expuesto al infierno. Entre paréntesis, Gehenna. Gehenna es el término que se usa cuando se escribió ese versículo. Ya vimos que infierno es un término latino, pero el término griego es Gehenna. Ahora, esto es la Reina Valera.
Otra versión que te voy a leer es el Mateo Shem Tov. Es un Mateo que ha sido reconstruido a la cosmovisión y a la literatura hebrea. No te lo voy a leer todo, pero dice, y quien lo llame tonto a tu hermano, merece el fuego del Gehinom. O sea, aquí ya no ponen infierno, ponen fuego de Gehinom. Así lo pone esta versión. Ahora, el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, de David Stern, que es un judío creyente en el Mesías Yeshua, él escribió una Biblia, bueno, un Nuevo Testamento, y él pone esto. Cualquiera que diga insensato incurrirá al castigo de ser quemado en el fuego del Gei Hinom, ¿sí? Gei, Hei, ¿sí? Vamos a dejarlo como Hei, Hei Hinom. No somos hebreos, ¿verdad? Para hablar hebreo, pero más o menos así sería el término Hei Hinom. Y como te digo, el término infierno va quedando poco a poco ya pues atrás. Y por último, la Biblia Código Real, que es la que yo considero que más se acerta, dice así: cualquiera que le diga estúpido, desgraciado, caray, aquí fue un poco más fuerte, dice, automáticamente se hace culpable y merece ser echado al basurero de fuego, ¿sí? Así es como lo menciona esa versión, basurero de fuego. La versión de David Stern dice Hei Hinom, y la de Mateo Chentop dice fuego de Gehinom. Entonces, vamos a ver qué es el valle de Ben Hinnom o qué es el Gehinom. El valle de Ben Hinnom es un valle que existió y existe actualmente. Es un valle en donde los israelitas, cuando llegaron a Israel con Josué, en esa zona geográfica vivían los jebuseos dentro de las tierras de los cananeos. Ahí los pueblos cananeos hacían dos cosas. Esto lo pueden ver en Josué 15:8. Uno, en ese lugar hacían rituales de adoración a dioses paganos como Baal. Y número dos, tiraban basura, animales e incluso cuerpos. Ese era un lugar como lo que hoy en nuestras ciudades, en donde nuestra basura termina, ¿sí? Era un basurero, literal. Ahora, ¿por qué los rituales a los dioses paganos? Pues porque ahí, además de que apestaba, había fuego. Era un lugar donde siempre había fuego. Era un lugar que siempre estaba en llamas, siempre. Ese lugar era conocido como el basurero de las llamas eternas. Siempre había fuego, había gusanos. El fuego que nunca se apaga. Un fuego que nunca se apaga. Era considerado un lugar de destrucción. En los tiempos de David, para los tiempos del rey David, él toma la ciudad y pone su palacio cerca de ese lugar. Después el rey Josías declaró a ese lugar como impuro y quitó la idolatría, pues los israelitas estaban entregando sus hijos al dios pagano Moloch. Moloch y Baal viene siendo exactamente el mismo, que es esa estatua que tenía cuernos, con los brazos extendidos y que ponían a los niños y como que se los tragaba, ¿sí? Y cuando se los tragaba caían a ese lugar, al basurero, ¿sí? Que se quemaban, los bebés terminaban quemándose, realmente. Esto lo pueden ver en Jeremías 7, ahí para que el que nos está leyendo, pues lo vea. Ahora, Segunda de Reyes 23:10 dice, también declaró inmundo a Tofet. Tofet es otro término para referirse a esa zona. Dice Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie hiciere pasar por fuego a su hijo o hija en honor a Moloch, ¿sí? Entonces, tú sabes que los israelitas, desde que llegaron a Israel hasta los tiempos del Mesías Yeshua, siempre estaban bien ante el Eterno y caían en pecado. Llegaban los jueces o llegaban los profetas, los hacían regresar al Eterno y otra vez caían en pecado. Y así, un círculo vicioso. Bueno, los israelitas cuando caían en pecado y que andaban tras dioses paganos, iban y adoraban a Moloch o Baal, que digo que es el mismo, ahí en el Valle de Ben Hinnom. Ahora, ¿por qué el término Valle de Ben Hinnom? Bueno, valle, pues porque es un valle,
¿sí? Y Ben Hinnom, Ben significa hijo. Hinnom es un nombre propio. Realmente no se sabe quién era Hinnom. Es como decir que donde vives tú, la casa que está enfrente de ti, es la casa del hijo de Paco. Sabes quién es el hijo, pero más no sabes quién es Paco, ¿verdad? Pero ese valle era conocido así, como el valle del hijo de Hinnom, ¿sí? Entonces, así era conocido ese lugar, en español así sería, el valle del hijo de Hinnom. Pero como te digo, no sabemos quién es Hinnom, la Biblia no dice quién es Hinnom, pero ese lugar así era conocido, Valle Ben Hinnom. Bueno, habría que ver cuál es el término para valle, ¿verdad? Ahorita yo lo estoy diciendo en español, pero Ben Hinnom era el lugar, así se conocía. Y pues como te digo, Mateo 5:22, otra vez en la Código Real, ahora ya tiene más sentido cuando dice, cualquiera que le diga estúpido desgraciado, automáticamente se hace culpable y merece ser echado al basurero de fuego. Es porque está hablando de ese lugar, el Valle de Ben Hinnom. Para tiempos de Yeshua sí estaba todavía prendido. Como te digo, era un lugar referenciado como el lugar donde la llama no se apagaba. Y cuando los profetas hablan sobre gusanos y que hacen alusión al infierno, entre comillas, ¿verdad? Es porque está haciendo alusión al Valle de Ben Hinnom, porque ahí había gusanos, ¿sí? Entonces ya vamos como que ahora sí ya entendiendo más cómo está el tema. Mira, aquí está precisamente la estatua que te digo, donde los israelitas ponían a los niños, ¿sí? Y pues se lo echaban a la boca y caían en el Valle de Ben Hinnom. Aquí actualmente está el lugar, más no el fuego, ¿verdad? Eso sí está todavía el territorial y todo, ¿verdad? territorialmente el Valle de Ben Hinnom todavía existe. Es un valle precisamente, pero ya no tiene fuego, ¿verdad? Ahí te lo puse con un círculo y para que veas otra foto más actual, así es el Valle de Ben Hinnom hoy, ¿sí? Claro, ya hay construcciones, ¿verdad? Pero no deja de ser el valle, la forma del valle. Ahora, el Valle de Ben Hinnom, cuando el Mesías Yeshua hablaba sobre el castigo del lago de fuego o hacía referencia a lo que Apocalipsis habla sobre el lago de fuego, Yeshua utilizaba el término de Ben Hinnom. En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Mira, me voy a adelantar un poquito, casi como para terminar. Toda persona que muere va a resucitar. Los creyentes, cuando sea el arrebatamiento, que están dormidos, su esperanza es ser arrebatados por el Mesías cuando él venga, para tener cuerpos glorificados. Y el pagano o el no creyente, ¿verdad? Va a resucitar también para juicio, ¿sí? Lo que conocemos como el juicio del trono blanco. Todas las personas que resuciten para juicio van a ser lanzados al lago de fuego. El lago de fuego, como te estoy diciendo, Yeshua en el siglo I hablaba de él tomando la referencia del Valle de Ben Hinnom, y cuando esa alma caiga precisamente al agua de fuego, esa alma va a ser consumida. Como si tú ahorita agarras un papel, lo avientas al fuego, ¿y qué es lo que sucede? Que ese papel se quema, Se consume. se hace oscuro y se consume, y desaparece, ¿sí? Es una mala idea, una mala interpretación, pensar que las almas se van a quemar eternamente. Esa también es una perspectiva, una interpretación de lo que es el Hades griego, ¿sí? O el infierno latino, porque los romanos también creían en el mismo Hades, pero lo llamaban infernos. Como tú sabes, los griegos y los romanos se copiaron los dioses, ¿verdad? Zeus es Júpiter, entonces, tenían esa misma creencia, tanto griegos como romanos, de que cuando alguien caía en el infierno o Hades, el alma se quemaba eternamente, pero no. Cuando la persona sea lanzada al agua de fuego, va a ser consumida, ¿sí?
Los únicos que Apocalipsis dice que sí van a estar como quemándose en el lago de fuego de manera eterna, si así lo queremos llamar, son Satanás, la bestia y el falso profeta. Aquí dice, te lo leo otra vez, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Ellos, por tener una naturaleza no humana, porque Satanás no es un humano, la bestia tampoco es un humano, y el falso profeta tampoco es un humano. Todos son seres espirituales. Ellos, por como dice Apocalipsis, sí van a estar quemándose, o sea, por los siglos de los siglos en el agua de fuego, pero no las almas de los que son, las almas de los hombres, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, entre paréntesis, Seol, entregaron a los muertos que había en ellos, gente que estaba dormida, ¿sí? Y fueron juzgados según sus obras. Si una persona muere actualmente por mordida de tiburón o se ahogó, pues aquí dice que el mar entrega a sus muertos. La muerte y el Hades entregaron sus muertos, es decir, la gente que estaba dormida en el Seol y que no fueron resucitados porque no eran creyentes. Son resucitados para juicio. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades, el Seol, fueron arrojados al lago de fuego. También van a ser arrojados al lago de fuego. Y lo ya dice aquí el versículo, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. La muerte primera es cuando una persona muere y la muerte segunda es que esa persona pecadora sea lanzado al lago de fuego. 20:15, Apocalipsis, y el que no fuera hallado ni inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ahora, Mateo 13:37. Y él respondió, o sea, Yeshua, y él dijo, el que siembra una buena semilla es hijo del hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que sembró es el diablo, y el que ciega y la ciega es la consumación del siglo, es decir, cuando ya se termine todo, ¿verdad? Y los segadores son los ángeles. Aquí está hablando de una parábola. Los invito a que lean Mateo 13. Aquí nomás estoy referenciando cuando habla acerca del lago de fuego. Dice, por tanto, así como la cizaña es recogida y consumida con el fuego, o sea, los malos, así será la consumación del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, o sea, los malos, y los echará al horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de los dientes. Y los echará en el horno ardiente del basurero. Allí será el crujido de los dientes. Bueno, esa es otra versión, ¿sí? Después te digo cuál versión es, porque ahorita no me acuerdo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. La parábola cuando habla el trigo y la cizaña, y que dice que crecen juntas, ¿verdad? Y que son cegadas, y que el Eterno va a separar al trigo, que son los buenos, los creyentes, y a la cizaña, que son los malos, ¿verdad? Dice que los malos o la cizaña será enviada y consumida por el fuego, ¿sí? Y luego dice que serán echados al horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujido de los dientes. Como te digo, otra versión dice, y echará a los malos en el horno ardiente del basurero. O sea, cuando Yeshua estaba aquí en la tierra y que hablaba con parábolas, cuando él hablaba del castigo final, que es el lago de fuego, siempre lo hacía usando como referencia al Valle de Ben Hinnom. ¿Sí me explico? Porque como el Valle de Ben Hinnom era el lugar donde el fuego nunca se apagaba, así es el lago de fuego. ¿Sí? Todo lo que hay en la tierra es lo que es como es como imitación de lo que está en el cielo. Acuérdate que cuando Moisés y los israelitas hicieron el tabernáculo, Moisés primeramente vio el tabernáculo que estaba en el cielo. Y en base a lo que vio ahí arriba, fue lo que hizo aquí abajo. ¿Sí te acuerdas? Entonces,
Eso es lo que hay que entender. Ahora, cuando dice, ahí será el llanto y el crujido de los dientes, no se refiere al infierno ni tampoco se refiere a que las personas que están siendo quemadas en ese infierno griego están siendo quemados y llorando y los dientes crujiendo. No dicen que ya no habrá más llanto ni qué, ya no habrá más llanto ni dolor, ni nada. Eso se refiere más bien al reino, no se refiere más bien al infierno. Cuando No, habla no, de eso, porque no hay no. Una cosa es cuando dice que ya cuando esté instalado el la reino. Nueva Jerusalén, dice que ahí ya no habrá más llanto para los creyentes. No, Ujú. aquí está hablando de que cuando la persona, el alma, sea juzgada en el juicio del trono blanco y que su libro no sea hallado en el libro de la vida, su nombre no sea hallado en el libro de la vida, ahí será el llanto y el crujido de los dientes porque sabe o sabrá que va a ser echado al lago de fuego. ¿Sí? Ujú. O sea, que en vida no tuviste o se acabó tu oportunidad de salvación, en pocas palabras, ¿sí? Eso es, no es que te digo, vayas a estar en el infierno quemándote eternamente, La interpretación que llorando, ¿verdad? Y crujiendo los dientes, no, se refiere al momento en el que el alma va a saber cuál va a ser su destino. Eso, a eso se refiere. Entonces, Marcos, ya casi estamos terminando. Mira, para hacerlo en resumidas cuentas, términos hebreos y términos griegos, Seol es el Hades, el valle de Ben Hinnom o la Gehenna, malamente, y cuando digo malamente es por la traducción latina, se refiere al infierno. Cuando tú leas tu Biblia, si tienes nomás la Reina Valera y te topas con el término infierno, ten por seguro que ahí se está hablando del valle de Ben Hinnom, ¿sí? Cuando tú también tengas tu Biblia y veas el término tártaro, está hablando del tejón, que como ya dijimos es el abismo. Y pues en el lago de fuego no hay mucho pierde, ¿verdad? Apocalipsis sí lo menciona así, lago de fuego, pero como ya te dije, el Mesías Yeshua cuando estaba aquí en la tierra y que siempre hablaba del castigo final, que es el lago de fuego, usaba como referencia el valle de Ben Hinnom. Los creyentes del siglo I, cuando escuchaban a Yeshua hablar sobre el fuego que nunca se apagaba o el lugar de tormento con fuego y azufre, ellos inmediatamente sus palabras, las palabras de Yeshua, la interpretaban con lo que conocían como el Valle de Ben Hinnom y decían, él está hablando de algo similar como el Valle de Ben Hinnom, un lugar donde era echado la basura, era echado animales muertos, eran echados cuerpos, eran echado pues, basura en general, ¿verdad? Entonces, ese es el destino para las personas que no van a creer al final de los tiempos. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué onda entonces con la parábola de Lázaro y el rico, verdad? Bueno, no tengo ya mucho tiempo, Marcos, para explicarte así a profundidad este tema, pero yo les voy a decir varias cosas. Número uno, es una parábola. Es muy peligroso tomar a esta parábola y querer tomarla de manera literal. Algunas personas dicen, es que todas las parábolas, el Mesías Yeshua siempre utilizaba, más bien no usaba nombres. Por ejemplo, hablaba de un rey que tenía un hijo, hablaba, por ejemplo, del sembrador que fue a sembrar, o sea, siempre hablaba como de manera general. Pero llama la atención que cuando habla de la parábola de Lázaro y el rico, sí menciona nombres, menciona a Lázaro, menciona, bueno, el rico nomás como el rico, ¿verdad? Pero sí menciona a Moisés y menciona a Abraham, si no me equivoco. Entonces, eso es como que algo que hace que esa parábola sea un poco especial. Pero te voy a explicar rápidamente por qué en esa parábola sí se usan nombres propios. La razón es porque esa parábola que el Mesías Yeshua estaba diciendo es una parábola que no era propia
de él. O sea, cuando digo propia de él, me refiero a que no se la sacó de la manga. Para los tiempos de Yeshua, esta misma parábola de Lázaro y el rico ya existía en todo lo que era Oriente Medio de aquel tiempo. Es decir, los egipcios tenían una parábola que se llamaba la parábola de Bar Maya. Es B de burro, A, R, Bar. Y luego Maya, M, A, Y, A, H. Otra vez. Bar Maya. Los egipcios y también los pueblos cananeos, bueno, los pocos cananeos que había en aquel tiempo, porque ya estaban casi extintos, y todo lo que era también los pueblos babilonios, persas, todo Oriente, ya conocían una parábola que era similar a la que el Mesías dijo, la parábola de Lázaro y el rico, pero los nombres cambiaban, ¿sí? O sea, los egipcios le ponían nombres propios egipcios. Y Yeshua, cuando dijo esta parábola, como te digo, no era una parábola que él se sacara de la manga. Ya era algo que ya era conocido en Medio Oriente. Te voy a poner un ejemplo. Si yo ahorita te cuento el ejemplo de Caperucita Roja, todas las personas que viven en Latinoamérica, en Estados Unidos, y me atrevo a decir que incluso Europa, saben quién es el cuento de Caperucita Roja, ¿sí? O la historia. Lo único que puede cambiar es a lo mejor los nombres, ¿sí? Sí me explico, no sé si estoy llegando al punto. Entonces, la parábola que dijo el Mesías Yeshua ya existía en otras culturas, ya era una parábola conocida en esa época, y lo único que hizo el Mesías Yeshua fue cambiar o usar nombres de personajes que eran relevantes para el tiempo, o sí, para los judíos, pues, como Moisés y como Abraham. Les voy a dejar de tarea, esa va a ser una tarea. Investiguen sobre la parábola de Bar Maya, ¿sí? Que como te digo, es una parábola que ya existía en ese tiempo. Reitero, Yeshua no se la sacó de la manga. Que al final de todo, esa parábola lo que dice es que va a haber un castigo, ¿sí? Esa es la conclusión de la parábola, que va a haber un castigo al final, ¿sí? Entonces, bueno, ya para terminar, en síntesis, Marcos, te comento cómo está o cómo es el panorama de la muerte y la resurrección con el tema del Hades y de las resurrecciones. Tú y yo vamos a morir un día. Bueno, salvo que venga el Mesías, ¿verdad? A lo mejor no nos toca, como dice Pablo. Tú y yo vamos a morir, nos vamos a ir directamente al Seol, vamos a estar dormidos ahí, tú y yo, esperando a que venga el Mesías Yeshua. Va a suceder el arrebatamiento bíblico, no el dispensacionalista, ¿verdad? Pero como ya te comenté en Mateo 27, ya habla de una primera resurrección, por lo que el arrebatamiento bíblico sería la segunda resurrección. Y el arrebatamiento, bueno, no aborde mucho el tema, o no lo aborde aquí, pero va a ser una fiesta de Yom Teruah. Cualquiera que nos esté escuchando ahorita, investiguen sobre la fiesta de Yom Teruah, porque el Eterno tiene 7 fiestas. Esta es la quinta. Y me gustaría, perdón que te interrumpa, me gustaría que para el próximo video nos expusiera sobre la segunda venida, toda la cronología. Nos gustaría. Claro que sí. Como cronología, pues a lo mejor habría que verlo, ¿verdad? Pero sí te puedo a lo mejor explicar cómo va a ser el cumplimiento de las últimas 3 fiestas que faltan. Porque como les dije, son 7. El Mesías ya cumplió 4 fiestas, faltan 3. Son fiestas del Eterno, no son judías. Toda persona que escucha las fiestas de Dios o las fiestas judías no son judías. Lean Levítico 23, el Eterno dice, son mis fiestas. Ahora, te decía, morimos, vamos al Seol, estamos dormidos, viene el arrebatamiento bíblico, es la segunda resurrección, como te dije, ya hubo una primera. En esta resurrección, pues los creyentes somos glorificados, vamos a ser glorificados, y también los malos van a ser resucitados, pero obviamente no van a tener un cuerpo glorificado, ellos van a ir a juicio. Se viene el juicio del trono blanco, en donde en ese juicio se va a juzgar tanto a Satanás, bueno, Satanás va a ser arrojado
al lago de fuego. El falso profeta también, la bestia también, la muerte y el Hades. Bueno, el Seol, como ya vimos, ¿verdad? Ellos van directamente al lago de fuego. Y el juicio del trono blanco, pues es para juicio a la humanidad, a los malos, y son lanzados al lago de fuego para ser destruidos, como te comento, no para que estén quemándose eternamente, como ya lo dijimos, ¿verdad? Y posteriormente, después de que tanto Satanás como el falso profeta y la bestia y el Seol y la muerte sean lanzados y también los malos, también viene el tribunal del Mesías, en donde vienen las recompensas para los creyentes. Después viene la vida eterna, el reino del Eterno, baja la nueva Jerusalén, se instala en una tierra nueva, una tierra renovada, nuevos cielos, nueva tierra. En esos nuevos cielos y nueva tierra, ya con la nueva Jerusalén, viene el juicio de los espíritus que ya dijimos que están en el Tejón, que como te comento, están esperando el juicio, porque como dijo Pablo, que no sabéis que ustedes, ¿verdad? Los creyentes, vamos a juzgar espíritus, ¿verdad? Son ellos. Y pues también ellos son enviados al lago de fuego, obviamente, ¿sí? Y pues ya, la eternidad, ¿verdad? A estar ahí con el Eterno para los siglos de los siglos. Y su reino no tiene fin. Entonces, pues aquí terminamos, Marcos. No, muchas gracias. Abarqué una hora más o menos. Está bien, perfecto. Muchas gracias por habernos expuesto este tema tan exquisito, ¿verdad? Y espero que pues para el siguiente video nos expongas sobre el tema sobre la segunda venida y algo que quieras agregar antes. Si quieres, déjanos tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te conozca y vaya y conozca el canal donde expones qué videos también acerca de estos temas? Bueno, tengo dos canales de YouTube. El primero, Caminando con el Mesías. Que lo más seguro es que también yo vaya a subir este video, ¿verdad? Ahí. Y también tengo otro que se llama Apologética Netzarita. Ahí también lo tengo en YouTube. Facebook ahorita no tengo. No, sí, pues sí tengo el de Apologética Netzarita. Y pues más que nada, nomás eso, tan Facebook como YouTube, nomás. Pues muchas gracias, de verdad. Abajo en la descripción voy a dejar los links para que vayan y lo visitan. Tiene temas bastante interesantes. Así que, muy bien, Marcos. Muy bien, que pues tengas noche y domingo. Muchas gracias por esta oportunidad. Como te digo, son temas difíciles. Bastante. Tú expones esto así de manera pública, ya sea en tu canal o ya sea que lo platiques con otras personas así frente a frente, ¿verdad? Con amigos. Y por lo general todos tachan o nos tachan de locos, ¿verdad? Porque como te he dicho y he platicado contigo, toda la cultura grecorromana está muy asimilada en este lado del mundo. Yo le decía a una persona hace unos pocos días, fíjate qué calendario usamos, grecorromano. ¿Cuál es nuestro modelo de derecho? Ahorita que yo estoy estudiando derecho, pues el derecho romano. ¿Cuáles son los meses que usamos? Romanos. ¿Cuál es el modo de gobierno? La democracia, que es grecorromana también. La cultura, la arquitectura. O sea, estamos plagados de la cultura grecorromana. Entonces, la idea de un infierno, como te dije, ¿no? Abajo de nuestros pies, donde la gente cae y es quemada, y que está el Papa, y que ahí está Michael Jackson, y que pegándole a lo que es la Divina Comedia, ¿no? Que tiene niveles, y que los demonios tienen tridentes, y que andan ahí picando las almas, y que son diferentes castigos según los niveles. No, eso no es lo que la Biblia habla. Eso es lo... ¿Cómo? Enseñanzas erróneas. Sí, que se metieron en el catolicismo, se quedaron en el se me fue la palabra, en la iglesia protestante, pues, se quedó también en las iglesias evangélicas,
y que actualmente también se enseña, y también se metió el dispensacionalismo. O sea, sí está muy arraigado esta percepción equivocada del infierno. Sí es. No, pues muchas gracias nuevamente, Isra, por habernos compartido este tema tan interesante. Muy bien, pues ahí estamos, Marcos. Cualquier cosa estamos al contacto. Que el Eterno te bendiga. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Igualmente que el Eterno te bendiga.